Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría de los libros. Porque de ahí se aprende, aunque después meditando y también buscando dentro. Un poquito de Herbert Spencer, El individuo contra el Estado. La biblioteca de filosofía. Creo que todos vosotros es tiempo de aprender para despertar la conciencia. El individuo contra el Estado es un perfecto resumen de toda la obra de Herbert Spencer, el más brillante de los pensadores, que llevó el concepto del liberalismo hasta su último desarrollo, tanto que acabó por ser lectura favorita y proveedor de argumentos de choques para quienes, en muy diversos sentidos, ponen en cuestión el concepto mismo del poder político. Su papel de permanente defensor de unos intereses concretos en detrimento no solo del individuo, sino de todo el bloque social, de todas las clases no explotadoras. El individuo contra el Estado es un alegado brillante en favor de la libertad de cada uno, y su mismo exceso pone al descubrimiento las quiebras de la rebelión aislada y la renuncia personal frente a la fuerza de los movimientos de masas y los postulados colectivos. Un texto clave en la historia de las ideas políticas. El individuo contra el Estado. Prefacio. La Westminster Review de abril de 1860 contenía un artículo titulado Reforma Parlamentaria, los peligros y las defensas. En este artículo me aventuré a predecir algunos resultados de los cambios políticos propuestos entonces. Reducida a su más simple expresión, la tesis mantenida era que, a menos que se adoptaran las debidas precauciones, el incremento de la libertad en teoría sería seguido por un descrecimiento de libertad en los hechos. Nada ha sucedido para hacerme alterar la creencia que expresé. La tendencia de la legislación desde entonces ha sido de la clase que predije. Medidas dictatoriales multiplicadas con rapidez han tenido continuamente a estrechar las libertades de los individuos. Esto lo ha hecho de dos maneras. Han sido promulgadas reglamentaciones en números anualmente crecientes, restringiendo al ciudadano en esferas donde sus acciones eran anteriormente libres y obligándolos a acciones que previamente podía realizar o no, según su deseo. Al mismo tiempo, pesadas cargas públicas, principalmente locales, han restringido más su libertad, disminuyendo la parte de su salario que podía gastar como quisiera y aumentando la parte que se le recauda para que dispongan de ella los funcionarios. Las causas de estos efectos predichos, entonces en operación, siguen rigiendo y es verosímil que se acentúen, habiendo hallado que las conclusiones inferidas con respecto a estas causas y efectos se han probado como ciertas. Me he visto inducido a expresar y subrayar conclusiones semejantes relativas al futuro y hacer lo poco que puede hacerse para despertar la atención hacia los males que nos amenazan. Con este propósito fueron escritos los 4 ensayos siguientes, originalmente publicados en la Contemporary Review de febrero, abril, mayo, junio y julio de este año, para hacer frente a las determinadas críticas y prevenir objeciones que verosímilmente puede surgir, y añadido un post-scriptum. Bayswater, julio de 1844. El nuevo conservadurismo. La mayor parte de los que ahora se consideran como liberales son conservadores de un nuevo tipo. He aquí una paradoja que me propongo justificar. Para ello debo mostrar, en principio, lo que fueron los dos partidos políticos en su origen, y debo pedir al lector que me soporte mientras le recuerdo hechos con los que está familiarizado, pues así fijaré en la naturaleza intrínseca del conservadurismo y del liberalismo propiamente dichos. Volviendo a un periodo más antiguo que los nombres, al principio los dos partidos políticos representaban dos tipos opuestos de organización social, susceptibles de ser distinguidos en términos generales como el militar y el industrial. Se caracterizan el uno por el régimen del Estado,
casi universal en los tiempos antiguos, y el otro por el régimen de contrato, que ha llegado a ser general en la actualidad, principalmente entre las naciones occidentales y en especial entre nosotros y los americanos. Si en lugar de usar la palabra cooperación en un sentido limitado, la usamos en uno más amplio, como significando las actividades combinadas de ciudadanos bajo cualquier sistema de regulación, entonces estos dos podrán definirse como el sistema de la cooperación obligatoria y el sistema de la cooperación voluntaria. La estructura típica del uno la vemos en un ejército formado por hombres reclutados, donde las unidades, en sus diversos grados, tienen que obedecer órdenes bajo pena de muerte y reciben alimento, vestido y paga, distribuidos arbitrariamente, mientras que la estructura típica del otro la observamos en un cuerpo de productores o distribuidores, quienes acuerdan recibir una recompensa especificada en devolución por servicios especificados y pueden, a voluntad, previo aviso, abandonar la organización si no les agrada. Durante la evolución social en Inglaterra, la distinción entre estas dos formas de cooperación, fundamentalmente opuestas, hizo su aparición de un modo gradual, pero mucho tiempo antes de que los nombres conservadores y liberales llegaran a usarse, se pudo seguir la huella de los partidos y se mostraron vagamente sus conexiones respectivas con el militarismo y el industrialismo. Es familiar la verdad que, tanto aquí como en otras partes, fue en las ciudades populosas formadas de trabajadores y comerciantes acostumbrados a cooperar bajo el régimen de contrato, donde se hicieron resistencias a aquella reglamentación coercitiva que caracteriza la cooperación bajo el Estado, mientras, inversamente, la cooperación bajo el Estado, debiendo su origen y ajustándose a una guerra crónica, siguió sufriéndose en los distritos rurales poblados en principio por jefes militares y sus subordinados, donde continuaban las ideas y tradiciones primitivas. No obstante, este contraste mostrado en las tendencias políticas antes de que los principios liberales y conservadores llegaran a distinguirse claramente, continuaron mostrándose después. En el periodo de la Revolución, mientras las villas y los más pequeños pueblos fueron monopolizados por los conservadores, las grandes ciudades, los distritos manufactureros y los puertos comerciales constituían el baluarte de los liberales, y que, a despecho de ciertas excepciones, existe el mismo estado de cosas, no necesita ser probado. Tales eran las naturalezas de los dos partidos que les imponía su origen. Observamos ahora cómo estas naturalezas le fueron impuestas por sus hechos y doctrinas primitivas. El liberalismo empezó con la resistencia opuesta a Carlos II y su camarilla, en sus esfuerzos por restablecer un poder monárquico sin restricciones. Los liberales consideraban la monarquía como una institución civil establecida por la nación para beneficio de todos sus miembros, mientras que para los conservadores el monarca era el delegado del siglo. Estas doctrinas envolvían la creencia, para la una de la que la sujeción de los ciudadanos al gobernante era condicional y para la otra que era incondicional, describiendo a los liberales y conservadores, tales como se les concebía a finales del siglo XVII, 50 años antes de que escribiera su disertación sobre los partidos. Bolingbroke dice: el poder y la soberanía del pueblo, un contrato original, la autoridad e independencia del parlamento, libertad, resistencia, exclusión, deposición, abdicación. Estas eran ideas que se asociaban en aquel tiempo al concepto de liberal y se suponían por cada liberal que eran inconciliables e incompatibles con el concepto de conservador. Derecho divino, hereditario, inconmutable, sucesión lineal, obediencia pasiva, prerrogativa, no resistencia, esclavitud, voto negativo y en ocasiones también papismo. Se asociaban por muchos al concepto de conservador y se suponían incompatibles igualmente con la idea de liberal. Disertación sobre los partidos, en la página 5. Si comparamos estas descripciones, vemos que en un partido existía el deseo de resistir y disminuir el poder coercitivo del gobernante sobre el gobernado, y en el otro de mantener y aumentar este poder. Esta distinción en sus intentos, distinción que trasciende en significación e importancia a todas las demás distinciones políticas,
se manifestó en las primeras empresas. Los principios liberales se ejemplificaron en el acta del habeas corpus y en la medida por la que los jueces fueron declarados independientes de la corona, en la derrota de Bill de no resistencia, que proponía para los legisladores y funcionarios el juramento obligatorio de que no resistirían al rey por las armas, en ningún caso, y últimamente, en el Bill de Derechos dirigido a asegurar a los gobernados contra las agresiones monárquicas. Estas actas tenían la misma naturaleza intrínseca. El principio de la cooperación obligatoria en la vida social fue debilitada por ellas y vigorizado de la cooperación voluntaria. En un periodo posterior, la política del partido tuvo la misma tendencia general y esto se manifiesta muy bien en una nota del Mr. Green sobre el poder liberal después de la muerte de la reina Ana. Antes de transcurridos 50 años de su reinado, los ingleses habían olvidado que era posible perseguir a alguien por diferencias de religión, suprimir la libertad de prensa, cometer arbitrariedades con la administración de justicia o gobernar sin parlamento. Compendio de Historia, página 705. Y ahora pasando por alto el periodo de guerra que cierra el siglo último y empieza este, durante el cual la extensión de la libertad individual previamente ganada se perdió y el movimiento retrógrado hacia el tipo propio del militarismo se manifestó en toda clase de medidas coercitivas, desde aquellas que se apoderaron por la fuerza de personas y propiedades de ciudadanos para necesidades de guerra hasta los que suprimieron las reuniones públicas e intentaron amordazar la prensa. Recordemos los caracteres generales de los cambios efectuados por los liberales después que el restablecimiento de la paz permitió el resurgir del régimen industrial y volvió a su peculiar tipo de estructura. Merced a la creciente influencia de los liberales, se derogaron las leyes que prohibían las asociaciones entre artesanos, así como las que entorpecían su libertad de viajar. Hubo otra medida de inspiración liberal, por la que se permitió a los disidentes profesar sus creencias sin sufrir determinadas penas civiles. Igualmente otra disposición dictada por los conservadores debido a la presión liberal que capacitó a los católicos para profesar su religión sin menoscabo de su libertad. El área de la libertad se extendió por actas que prohibían la trata de negros y su mantenimiento en esclavitud. Se abolió el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales y se abrió para todo el comercio con Oriente. Por el Bill de la Reforma y el Bill de la Reforma Municipal disminuyó el número de los representados, de forma que tanto en la nación como en el municipio la mayoría dejó de estar bajo el poder de la minoría. Los disidentes no fueron obligados por más tiempo a someterse al matrimonio eclesiástico y se les permitió casarse civilmente. Llegó más tarde la disminución y supresión de restricciones para comprar mercancías extranjeras y para emplear barcos y marineros extranjeros. También, después la eliminación de la censura de prensa que se había impuesto para impedir la difusión de las opiniones. Es evidente que todos estos cambios, fueran debidos o no a los mismos liberales, se hallaban en armonía con principios sostenidos y profesados por los liberales. Pero, ¿por qué enumerar hechos tan bien conocidos por todos? Sencillamente, porque como indiqué al principio, parece necesario recordar lo que fue el liberalismo del pasado para que se comprenda su diferencia con el del presente. Sería inexcusable citar todas estas medidas con el propósito de indicar el carácter común a ellas, si no fuera porque hoy los hombres han olvidado este carácter común. No recuerdan que, de un modo u otro, todos estos cambios verdaderamente liberales disminuyen la cooperación obligatoria en la vida social y aumentan la cooperación voluntaria. Han olvidado que, de una forma u otra, disminuyen el alcance de la autoridad gubernamental y aumenta el área dentro de la que cada ciudadano puede actuar libremente. Han perdido de vista la verdad de que, en el pasado, el liberalismo representaba la libertad individual contra el Estado coercitivo. Y ahora surge esta pregunta: ¿cómo es que los liberales han perdido de vista todo esto? ¿Cómo es que el liberalismo, aumentando cada día su poder, ha llegado a ser cada día más coercitivo en su legislación? ¿Cómo es que ya directamente mediante sus propias mayorías o indirectamente por la ayuda dada que tales casos a la mayoría de sus adversarios el liberalismo haya adoptado de un modo creciente la política de dirigir las acciones de los ciudadanos y como consecuencia ha disminuido la esfera de sus libertades? ¿Cómo explicarnos esta difundida confusión de pensamientos que ha conducido
persiguiendo lo que parecía ser el bien público, a invertir el método mediante el cual en tiempos pasados se alcanzó este mismo bien. Incomprensible, como a primera vista parece este inconsciente cambio de política, veremos, empero, que ha surgido de un modo completamente natural, dado el pensamiento sintético que prevalece corrientemente en cuestiones políticas y dadas las condiciones existentes. No podía esperarse otra cosa. Para aclarar esto son necesarias algunas explicaciones previas. Desde las criaturas más bajas hasta las más altas, la inteligencia progresa por actos de diferenciación, y así se verifica entre los hombres desde el más ignorante hasta el más culto. Clasificar rectamente, es decir, colocar en el mismo grupo cosas que son esencialmente de la misma naturaleza, y en otros grupos cosas de naturaleza esencialmente diferente, es la condición fundamental para actuar con orden. Empezando con una visión rudimentaria que nos avisa que algún cuerpo opaca está pasando cerca, como los ojos cerrados vueltos hacia la ventana, al percibir la sombra causada por una mano puesta ante ellos. Nos dan noticia de algo que se mueve ante nosotros. Se llega hasta la visión desarrollada por la que exacta apreciación de las formas, colores y movimientos identifica objetos a gran distancia como presas o enemigos y hace posible perfeccionar la conducta para asegurar el alimento o escapar a la muerte. Esta progresiva percepción de diferencias y la mayor exactitud de las clasificaciones constituyen uno de sus principales aspectos del desenvolvimiento de la inteligencia, y se observa también cuando pasamos de la visión puramente física a la relativamente compleja visión intelectual, mediante la cual cosa previamente agrupados por ciertas semejanzas externas o por ciertas circunstancias intrínsecas, se agrupan más rigurosamente según su naturaleza o su estructura intrínseca. La visión intelectual no desarrollada discrimina tan mal y tan erróneamente en sus clasificaciones como la visión física no desarrollada. Citemos la clasificación primitiva de las plantas en árboles, arbustos y hierbas. El tamaño, es decir, la característica más significativa, constituía la base de la distinción. Esta clasificación agrupaba muchas plantas totalmente distintas y separaba otras que eran muy semejantes. Tomemos mejor aún la clasificación popular que ordena bajo el mismo nombre general los peces y los mariscos, que incluyen los crustáceos y los moluscos, y aún va más allá al considerar los cetáceos como peces, en parte a causa de su semejanza en sus modos de vida como habitantes de las aguas, en parte a causa de alguna semejanza generada en su sabor, seres que en su naturaleza esencial se hallan aún más separados que un pez lo está de un pájaro, se ordenan en las mismas clases y subclases. Ahora bien, la verdad general así mostrada en ejemplos se aplica a las más elevadas esferas de la visión intelectual que recae sobre cosas inaccesibles a los sentidos, como son las medidas y las instituciones políticas. También aquí los resultados de una facultad intelectual inadecuada o de una cultura incompleta, o de ambas a la vez, conducen a clasificaciones y conclusiones erróneas. Indudablemente, la posibilidad de error es aquí mayor, puesto que las cosas con que el entendimiento se ocupa no admiten examen de un modo tan fácil. No se puede tocar ni ver una institución política, solo puede ser conocida por un esfuerzo de la imaginación creadora. No se puede aprender mediante una percepción física una medida política. Requiere, en menor grado, un proceso de representación mental que reúna los elementos en el pensamiento y en la naturaleza esencial de la combinación concebida. Aquí, por lo tanto, más aún que en los casos mencionados, la visión intelectual defectuosa se manifiesta agrupando las cosas por caracteres externos o circunstancias intrínsecas, que muchas instituciones son erróneamente clasificadas debido a esta causa. Lo observamos en la opinión vulgar de que la República Romana era una forma de gobierno popular. Si examinamos las ideas primitivas de los revolucionarios franceses que pretendían un estado ideal de libertad, hallamos que las formas y los actos políticos de los romanos fueron sus modelos. Y aún ahora podría citarse a su historiador que pone como ejemplo la corrupción de la República Romana para demostrarnos a qué extremos conduce el gobierno democrático. Sin embargo, la semejanza entre las instituciones de los romanos y las instituciones libres propiamente dichas fue menor que la que existe entre un tiburón y un puerco marino. Semejanza de carácter puramente externo, acompañada de estructuras internas totalmente distintas.
El gobierno romano era una pequeña oligarquía dentro de una oligarquía más extensa. Los miembros de cada una eran autócratas arbitrarios, una sociedad en la que relativamente pocos hombres poseían el poder político, siendo libres en cierto modo y fueron mezquinos, déspotas, teniendo no solo esclavos y subordinados, sino aún niños en esclavitud semejante a cómo poseían el ganado. Estuvo por su naturaleza intrínseca más cerca de un despotismo vulgar, de una sociedad de ciudadanos políticamente iguales. Pasando ahora a nuestra cuestión, podemos comprender la clase de confusión en que ha caído el liberalismo, así como el origen de estas clasificaciones erróneas de medidas políticas que lo han extraviado, clasificaciones, como veremos, que obedecen a rasgos puramente externos en lugar de su naturaleza intrínseca. Pues, ¿cuál era el fin de los cambios efectuados por los liberales en el pasado, tanto para el pueblo como para los que realizaban? Era la abolición de las injusticias sufridas por el pueblo o por parte de él. Este rasgo común fue por el que con más fuerza se arraigó en los espíritus. Se extinguieron males que directa o indirectamente habían actuado sobre grandes masas de ciudadanos, como causas de miseria y como obstáculo para la felicidad. Y como para el criterio de muchos, un mal rectificado es equivalente a un bien conseguido. Se llegaron a considerar estas medidas como beneficios positivos, de tal forma que el bienestar de la mayoría constituyó el objetivo de los hombres de Estado y de los electores liberales. De aquí la confusión, siendo el intento externo común en las medidas liberales en sus primeros tiempos, la consecución del bien popular, consecución lograda en cada caso aboliendo alguna restricción. Ha sucedido que el bien popular se ha llegado a buscar por los liberales, no como un fin indirecto resultante de la supresión de restricciones, sino como un fin que ha de lograrse directamente. Buscando ganarlo directamente han usado métodos intrínsecamente opuestos a los que usaron en un principio. Y ahora, habiendo visto ya cómo ha surgido esta inversión del problema político, inversión parcial, diría, pues las recientes actas sobre enterramientos y los esfuerzos para eliminar todas las restantes desigualdades religiosas muestran una continuación de la política original en ciertas direcciones. Pasemos a contemplar la extensión con que se ha aplicado durante los tiempos actuales y la mayor extensión con que se aplicará en el futuro, si los sentimientos e ideas reinantes siguen predominando. Antes de continuar, será conveniente advertir que no intento condenar los motivos que sugirieron una después de otra. Estas restricciones y mandatos, estos motivos fueron buenos en casi todos los casos. Debe admitirse que las restricciones impuestas por un acta de 1870 acerca del empleo de mujeres y niños en las tintorerías de rojo turcas fueron, en intención, tan filantrópicas como las de Eduardo VI al prescribir el tiempo mínimo en que puede ser empleado un jornalero. Sin duda, el acta de 1880 sobre el abastecimiento de semillas en Irlanda, que autorizó a los administradores municipales a comprar semilla para los labradores pobres y observar si la sembraban debidamente, fue movida por el deseo de bienestar público no inferior a la del acta que en 1533 prescribe el número de ovejas que puede poseer un labrador, o la de 1597 que ordena que sean reedificadas las granjas en estado ruinoso. Nadie discutirá que las varias medidas tomadas en estos últimos años para reducir la venta de bebidas alcohólicas la ha sido con vistas a la moral pública, así como lo fueron las medidas adoptadas en tiempos antiguos para evitar los peligros de lujo. Por ejemplo, en el siglo XIV se restringieron las comidas y los vestidos. Todos comprenderán que los edictos publicados por Enrique VIII prohibieron a las clases bajas jugar a los dados, naipes, bolos, etc. Se inspiraron en el deseo del bienestar general en no menor grado que las actas recientes sobre los juegos de envite. Más aún, no intentó discutir aquí la sabiduría de estas injerencias modernas que liberales y conservadores multiplican, como tampoco quiero discutir la sabiduría de las antiguas, a las que en tantos casos se parecen. No examinaremos ahora si las medidas últimamente adoptadas para preservar las vidas de los marineros son más juiciosas o no lo son, que la radical medida escocesa de mediados del siglo XV, que prohibía a los capitanes zarpar durante el invierno. Por el momento no discutiremos si hay más derecho en conceder poderes a los empleados de la policía
sanitaria para buscar en determinados edificios alimentos en mal estado, que hubo por una ley de Eduardo III, para que los posaderos de los puertos juraran que registrarían a sus huéspedes con el fin de evitar la exportación de dinero. Daremos por sentado que no existe menos sentido en aquella cláusula del acta de los botes del canal, que prohíbe a un propietario subir a bordo a los hijos de los barqueros, que a la que hubo en las actas de Spitalfields, que hasta 1824 y para beneficio de los artesanos, prohibía a los manufactureros de establecer sus fábricas a más de 10 millas de la bolsa real. Excluimos, pues, estas cuestiones de motivos filantrópicos y sabio juicio, dándoles ambas por concedidas. Tenemos solamente que ocuparnos de la naturaleza coercitiva de estas medidas que, sea para bien o para mal, han sido puestas en vigor durante periodos de influencia liberal. Para mostrar ejemplos recientes, comenzaremos en 1860, durante la segunda administración de Lord Palmerston. En dicho año, las restricciones del acta de las fábricas se extendieron a las industrias del blanqueo y tinte. Se concedió autorización para que se analizara el alimento y la bebida, y que estos gastos se pagaran aparte de los gastos locales. Un acta creaba los inspectores del gas, a la vez que determinaba la calidad del gas y su precio límite. Otra que, además de fijar la inspección de las minas, penaba emplear niños menores de 12 años que no asistieran a la escuela y fueran analfabetos. En 1861 las restricciones impuestas por el acta de las fábricas se extendieron a los trabajos de encaje. Los tutores de ayuda a los pobres fueron autorizados para hacer obligatoria la vacuna. Los ayuntamientos adquirieron la facultad de fijar el precio del alquiler de caballos, potros, mulos, asnos y barcas. Se concedió derecho a ciertos comités locales de imponer un tributo con destino a los trabajos de avenamiento, riego y distribución de aguas para el ganado. En 1862 se aceptó un acta que restringía el empleo de mujeres y niños en trabajos de blanqueo al aire libre. Otra, declarando ilegal la explotación de minas de carbón con un solo pozo o con pozos separados por menos de una distancia determinada. Otra, otorgando al Consejo de Medicina el derecho exclusivo de publicar una farmacopea, cuyo precio fijaría el Tesoro. En 1863 se extendió la vacunación obligatoria a Escocia e Irlanda. Se autorizó a ciertos ayuntamientos para solicitar empréstitos pagaderos mediante las contribuciones locales. Se autorizó a las autoridades locales para incautarse de terrenos abandonados para embellecimiento de la población e imponer tributos a los habitantes para su conservación. Se promulgó el Acta de Regulación de Panaderías, que además de señalar la edad mínima de los empleados ocupados en determinadas obras, prescribía el blanqueo periódico, 3 capas de color en la pintura y limpieza con agua caliente y jabón, una vez por menos cada 6 meses. Otra acta concediendo a los magistrados de autoridad para decidir acerca del buen o mal estado de los alimentos que los inspectores les presenten. Entre las leyes coercitivas que datan en 1864, puede citarse la extensión del acta de fábricas relativa a industrias adicionales, incluyendo disposiciones para limpieza y ventilación, y especificando que los empleados en trabajos de fósforo no podrán comer en los edificios, excepto en los talleres de cortar madera. Hubo también un acta de desolinamiento de chimeneas, otra regulando la venta de cerveza en Irlanda, otra disponiendo el ensayo obligatorio de cables y áncoras, otra adicional al acta de obras públicas de 1863 y el acta de enfermedades contagiosas que facultó a la policía en determinados lugares y con respecto a cierta clase de mujeres, para anular muchas garantías de libertad individual establecidas en tiempos anteriores. El año de 1865 se expidieron disposiciones para el alojamiento y asistencia de vagabundos de expensas de los contribuyentes. Otra acta cerrando tabernas, otra haciendo obligatorias las disposiciones para extinguir los fuegos en Londres. Más adelante, durante el ministerio de Lord John Russell en 1866, hemos de citar un acta que dicta reglas acerca de los cobertizos para el ganado en Escocia y autoriza a las autoridades locales para inspeccionar las condiciones sanitarias y fijar el número de cabezas que ha de alojarse en ellos.
Otra, que obliga a los plantadores de lúpulo a colocar una etiqueta en los sacos con el año y el lugar de la recolección y su peso exacto, facultando a la policía para investigar su verdad. Otra, que facilita la construcción de casas de alojamiento en Irlanda y regula el número de inquilinos, fiscalizando su limpieza. Un acta de bibliotecas públicas por la cual la mayoría de personas pueden cobrar a una minoría para la compra de libros. Pasando ahora a la legislación promulgada en el primer ministerio del Mr. Gladstone. Tenemos en 1869 el establecimiento del telégrafo del Estado y la prohibición de telegrafiar por medio de otras agencias. El haber facultado a un ministerio para regular los transportes en Londres. Nuevas disposiciones para prevenir enfermedades del ganado y su propagación. Otra acta de regulación de cervecerías. Otra para la protección de aves marinas que asegurará una mayor mortalidad de peces. En 1860 una ley autorizando al Consejo de Obras Públicas para conceder anticipos a los propietarios para que mejoren sus fincas y a los arrendatarios para que puedan adquirirlas. Tenemos el acta que capacita al Departamento de Educación para formar comités que se cuiden de adquirir solares para crear escuelas y ayuden a las escuelas libres mediante impuestos locales, y también capacitando a los comités para costear los gastos de instrucción de niños, obligar a los padres a enviarles a la escuela, etc. Otra acta de fábricas y talleres imponiendo nuevas restricciones relativas al empleo de mujeres y niños en trabajos de conservación de frutas y salazón de pescados. En 1871 encontramos un acta sobre la Marina Mercante, rectificada, que ordena a los empleados de la Cámara de Comercio inscribir el calado de los buques antes de zarpar. Existe otra acta de fábricas y talleres aumentando las restricciones. Un acta de Pedlar infligiendo penas por ejercer la buhonería sin permiso ilimitado del permiso dentro de un radio determinado, así como facultando a la policía para registrar los fardos de los buhoneros. Más medidas para la vacunación obligatoria en el año de 1872. Tenemos, entre otras actas, una que prohíbe a las nodrizas amamantar a más de un niño, como no sea establecimientos autorizados y siguiendo las prescripciones legales con respecto al número de niños que pueden ser admitidos. Un acta de licencias prohibiendo la venta de alcoholes a los menores de 16 años. Otra acta sobre barcos mercantes estableciendo un reconocimiento de los buques que conduzcan pasajeros. Entonces, en 1873, el acta de niños ocupados en la agricultura, que penaba a los granjeros que empleaban niños carentes del certificado de educación elemental y de asistencia a la escuela. Otra acta sobre marina mercante, exigiendo a cada barco una escala mostrando la indicación de su calado y facultando a la Cámara de Comercio para fijar el número de botes y salvavidas que deben llevar. Volvamos ahora a las leyes liberales promulgadas durante el actual ministerio. Tenemos en 1880 una ley que prohíbe hacer anticipos de los marineros a cuenta de su sueldo, una ley que dicta ciertas medidas para el transporte seguro de los cargamentos de grano. Otra aumentando las atribuciones de las autoridades locales sobre los padres para que envíen a sus hijos a la escuela. En 1881 se publicó un acta regulando la pesca de ostras y la pesca con cebo, y otra hizo imposible la venta de cerveza el domingo. En Gales, en 1882 se autorizó a la Cámara de Comercio a conceder licencias relativas a la producción y venta de electricidad y se capacitó a los ayuntamientos para recaudar impuestos destinados al alumbrado público. Se autorizaron nuevas exacciones de los contribuyentes para establecer más baños y lavaderos, y se invistió a las autoridades locales de la facultad de dictar leyes accesorias para asegurar un alojamiento decente a las personas empleadas en la recolección de frutas y legumbres. De la legislación 1883 podemos citar el acta relativa a los trenes económicos, que, en parte por arrebatar a la nación 400,000 libras al año por la supresión del impuesto sobre viajeros, en parte a costa de las empresas, permite a los trabajadores viajar más económicamente. La Cámara de Comercio, representada por los comisarios de ferrocarriles, está autorizada por procurar normales, buenas y rápidas condiciones de viaje. También existe un acta que prohíbe
bajo multa de 10 libras, pagar los jornales a los trabajadores en las tabernas. Otra acta de fábricas y talleres ordena la inspección de los trabajos de El Bayalde, examinar si existen trajes adecuados para colocárselos encima de la ropa diaria, tragaluces, baños, bebidas ácidas, etc. Y otra de panadería regulando las horas de trabajo en ambas y prescribiendo detalladamente observaciones sobre algunas construcciones que se han de conservar en esta última en un estado satisfactorio, según exigirían los inspectores. Pero estamos muy lejos de formarnos un concepto adecuado. Si atendemos solamente a la legislación coercitiva que ha sido establecida en los últimos años, debemos considerar también aquellas por las que se aboga y se amenaza ser más radicales y estrictas. Hemos tenido últimamente un ministro, de los que se llaman liberales más avanzados, que despreció los planes del último gobierno para mejorar las viviendas industriales, considerándolos insuficientes, sosteniendo la necesidad de ejercer una coacción efectiva sobre los propietarios de casas pequeñas, propietarios rústicos y contribuyentes. Hay otro ministro que, dirigiéndose a sus electores, habla ligeramente de las actividades de las sociedades filantrópicas y de los comités religiosos de ayuda a los pobres y dice que el país en masa debería considerar este trabajo como obra suya, es decir, solicitar una medida gubernamental. También tenemos un miembro radical del Parlamento, que dirige una agrupación fuerte y extensa, que intenta, con probabilidades de éxito cada año mayores, imponer la sobriedad concediendo a las mayores locales el derecho de impedir la libertad de cambio con respecto a ciertos productos. Es verosímil que la reglamentación de las horas de trabajo de ciertas clases, que hasta ahora se ha generalizado más y más por ampliaciones sucesivas de las actas sobre fábricas, llegue a hacerse todavía más general. Se va a proponer una medida que acogerá a todos los empleados de almacenes en esta reglamentación. Existe una constante demanda para que la educación sea gratuita para todos. El pago de la retribución escolar se empieza a denunciar como un mal. El Estado debe hacerse cargo de todos los gastos. Muchas personas proponen que el Estado, considerado como un juez absolutamente competente en lo que constituye una buena educación para el pobre, emprenda la tarea de prescribir una buena educación para la clase media también, fijando en los niños de esta la educación oficial de cuya bondad no tendrán más duda de que la que tuvieron los chinos cuando establecieron la suya. Se reclaman con energía en los últimos años dotaciones de investigación. El Estado concede ya 4.000 libras para este propósito, que deben ser distribuidas por la Royal Society, y en ausencia de los que poseen fuertes motivos para resistir la presión de los interesados, respaldados por los que fácilmente se dejan persuadir, puede establecer pronto aquel valioso sacerdocio de la ciencia, preconizado hace largo tiempo por Sir David Brewster. Una vez más se hacen plausibles proposiciones de que deberían organizarse un sistema de seguro obligatorio por el que los hombres, en su primera juventud, tendrían que economizar para cuando estuvieran incapacitados. La enumeración de estas medidas coercitivas, que se nos muestran unas muy lejanas y otras muy cerca, no es completa. No hemos citado más que las que indican aumento en la contribución general y local, en parte para sufragar los gastos de promulgar estas medidas coercitivas, siempre crecientes, cada una de las cuales requiere un cuadro adicional de funcionarios, en parte para pagar el desembolso que ocasionan nuevas instituciones públicas, tales como escuelas, bibliotecas públicas, museos, baños, lavaderos, lugares de recreo, etc. Los impuestos locales crecen año tras año y las contribuciones generales aumentan debido a la protección que se dispensa a la educación y a los departamentos de ciencia, arte y etc. Cada uno de estos impuestos supone una nueva coacción, una limitación mayor de la libertad del ciudadano. Implica las siguientes palabras: hasta ahora has sido libre para gastar esta parte de tu sueldo en lo que quisieras. De aquí en adelante no serás libre para hacer, sino que la gastaremos nosotros para beneficio general. De esta forma, ya directa o indirectamente, y en la mayoría de los casos a la vez, el ciudadano, dentro de esta legislación obligatoria, se ve privada de alguna libertad que antes tenía. Tales son, pues, las acciones del partido, que si a sí mismo se llama liberal, como si fuese el abogado de una progresiva libertad. No dudo que muchos miembros del Partido Liberal habrán leído las páginas precedentes con impaciencia, deseando indicarme una omisión
que según piensan destruye la validez del argumento. Olvidas, dirían, la diferencia fundamental entre el poder que, en el pasado, estableció aquellas restricciones que han abolido el liberalismo y el poder que, en el presente, establece las restricciones que tú llamas antiliberales. Olvidas que aquel fue un poder irresponsable y que éste es responsable. Olvidas que si por la reciente legislación de los liberales se regula al pueblo, el cuerpo que lo regula es su propio creador y está autorizado por el pueblo para actuar. Mi respuesta es que no he olvidado esta diferencia, pero que estoy dispuesto a sostener que tal diferencia no afecta a nuestro problema. En primer lugar, la verdadera cuestión reside en comprobar si las vidas de los ciudadanos se encuentran más limitadas que los estuvieron antes, y no en examinar en la naturaleza del agente interventor. Veamos un caso sencillo. Un miembro de la Trade Union se ha unido a otros para formar una organización de carácter puramente representativo, pero si la mayoría lo decide, tiene que declararse en huelga y no puede aceptar trabajo en condiciones distintas a las que se le indiquen. Se ve imposibilitado de obtener de su mayor habilidad o energía un provecho que podría conseguir si fuera totalmente libre. No puede desobedecer sin abandonar los beneficios pecuniarios de la organización a la que pertenece y se expondría a la persecución y quizá a la violencia de sus compañeros. ¿Estará él menos cohibido porque la organización que los oprime está constituida de tal forma que su propia voz es igual que la de los demás? En segundo lugar, si se objeta que la analogía es falsa porque el gobierno de una nación, como protector de la vida e intereses nacionales al cual deben todos someterse, so pena de desorganización social, tiene una autoridad más alta sobre los ciudadanos que el gobierno de una organización privada puede tener sobre sus miembros, entonces la réplica es que, concediendo la diferencia, la respuesta dada es válida. Si los hombres utilizan su libertad de tal modo que ésta desaparezca, ¿son ellos, por esto, menos esclavos? Si los pueblos, mediante un plebiscito, eligen un déspota, ¿permanecen libres porque el despotismo ha sido creación suya? ¿Son las medidas coercitivas dictadas por éste legítimas porque son las consecuencias últimas de su voto? También podría arguirse que el indígena de África Oriental, al romper una lanza en presencia de otro y llegar a ser de este modo un esclavo, retiene así su libertad porque ha elegido libremente su dueño. En fin, si algunos, no sin muestras de irritación, como debo suponer, repudian este razonamiento diciendo que no existe verdadero paralelismo entre la relación del pueblo al gobierno donde un dictador irresponsable ha sido elegido permanentemente, y la relación donde se mantiene un cuerpo representativo y reelegido de tiempo en tiempo, entonces surge una última réplica, una réplica enteramente heterodoxa, que asombrará a muchos. Esta respuesta es que esta multitud de actas restrictivas no pueden defenderse sobre la base de que proceden de un organismo elegido por el pueblo. La autoridad de un organismo tal no puede ser ilimitada, como tampoco puede serlo la de una monarca. Y de igual forma que el verdadero liberalismo luchó en el pasado contra la suposición del poder absoluto de los reyes, así el verdadero liberalismo en la actualidad luchará contra la admisión de una ilimitada autoridad parlamentaria. No obstante, no insistiré en esto, aunque lo dejo indicado como una última respuesta. Mientras tanto, satisface observar que hasta recientemente el verdadero liberalismo se mostró en sus actos como tendiendo hacia la teoría de una autoridad parlamentaria limitada. Todas estas aboliciones de restricciones sobre creencias religiosas y observancias, comercio, libertad de viajar, los artesanos, publicación de opiniones teológicas o políticas, etcétera, etcétera, fueron tácitas afirmaciones de un deseo de limitación, del mismo modo que el abandono de las leyes suntuarias o de las que prohibían determinadas clases de diversiones o de las que dictaban modos de cultivo y muchas otras de semejante naturaleza fue una implícita admisión que el Estado no debía inmiscuirse en tales asuntos. De igual modo, aquellas eliminaciones de obstáculos para las actividades individuales de una u otra clase que efectuó el liberalismo de la última generación fueron prácticas confesiones de que también en estas direcciones debía estrecharse la esfera de acción gubernamental, y este reconocimiento de la necesidad de restringir la acción del gobierno era una preparación para limitarlo teóricamente.
Una de las más familiares verdades políticas es que en el curso de la evolución social, la costumbre precede a la ley y que cuando la costumbre ha sido bien establecida llega a ser ley al recibir sanción oficial y forma definida. Manifestamente, entonces, el liberalismo en el pasado, mediante su práctica de limitación, estaba preparando el camino para establecer el principio de limitación. Pero volviendo de estas consideraciones generales a nuestra cuestión especial, acentúo la respuesta de que la libertad de que un ciudadano goza se ha de medir, no por la naturaleza del mecanismo gubernamental bajo el que vive, sea no representativo, sino por la relativa escasez de restricciones que se le impongan. Y si él ha participado o no en la creación de este mecanismo, sus acciones no serán propiamente liberales, si aumentan las restricciones más de lo que es necesario para evitar una agresión directa o indirecta de sus compañeros, necesidad que existe para evitar arbitrariedades. Las limitaciones establecidas, por lo tanto, deben ser negativamente coercitivas, no positivamente coercitivas. No obstante, probablemente protestará el liberal y aún más su subespecie, el radical, quien más que ningún otro en estos últimos días parece bajo la impresión de que mientras tenga un fin bueno en perspectiva está autorizado a ejercer sobre los hombres toda la coacción de que es capaz, sabiendo que su objetivo es un bien público de alguna clase, que debe conseguirse de algún modo y creyendo que el conservador, contrariamente, se mueve por interés de clase y por el deseo de retener el poder, considerará como evidentemente absurdo que se les agrupe como pertenecientes al mismo género y despreciará el razonamiento que se lo pretenda demostrar. Quizá una analogía le enseñará a comprender su validez. Sí, en el lejano oriente, donde el gobierno personal es la única forma de gobierno conocida, hoy a los habitantes del relato de una lucha mediante la que depusieron el déspota vicioso y cruel y lo reemplazarán por otro cuyos actos demostraron su afán por el bienestar común. Si después de oírlos le dijera que no habían cambiado esencialmente la naturaleza de su gobierno, los asombraría grandemente y con toda probabilidad tendrían dificultad en hacerles comprender que la sustitución de un déspota benévolo por otro malévolo no altera la forma despótica del gobierno. Ocurre igual con la doctrina conservadora rectamente concebida, representando la doctrina conservadora la coacción del Estado contra la libertad del individuo. Su esencia no varían, sean sus móviles interesados o desinteresados, tan ciertamente como un déspota es siempre un déspota, sean sus motivos para gobernar arbitrariamente, buenos o malos, de igual forma es el conservador siempre un conservador, tenga motivos egoístas o altruistas al usar el poder del Estado para restringir la libertad del ciudadano más de lo que se requiere para mantener las libertades de los demás. El conservador egoísta y el altruista pertenecen al mismo género conservador, aunque forma una nueva especie de género del primero. Ambos están en marcado contraste con el liberal, tal como se le definía en los días en que los liberales merecían ese nombre, cuando la definición era una persona que aboga por la mayor libertad, sobre todo en cuestiones políticas. Así pues, está justificada la paradoja con que comencé. Como hemos visto, el Partido Conservador y Liberal surgen originalmente el uno del militarismo y el otro del industrialismo. El uno representa el régimen del Estado, el otro el del contrato. El uno se caracteriza por el sistema obligatorio de cooperación que acompaña a la desigualdad legal de clases y el otro por la cooperación voluntaria que acompaña a su igualdad legal. Hoy indisputablemente los primeros actos de los dos partidos se dirigen respectivamente al mantenimiento de las instituciones que aseguran la cooperación obligatoria y a debilitarla o suprimirla. De todo lo enunciado se desprende que el fomento del sistema coercitivo por el hoy llamado liberalismo no constituye sino una nueva forma de conservadurismo. La verdad de estas afirmaciones la veremos todavía con más claridad en las páginas siguientes. Nota: varias publicaciones que comentaron este ensayo cuando se publicó por vez primera lo interpretaron en el sentido de que los liberales y los conservadores se habían reemplazado mutuamente. Sin embargo,
Esto no es cierto en modo alguno. Puede surgir una nueva especie de conservador sin que esto significase la desaparición de la especie original. Cuando digo que en nuestros días conservadores y liberales multiplican sus injerencias, expreso claramente la creencia de que mientras los liberales han adoptado una legislación coercitiva, los conservadores no lo han abandonado. No obstante, es cierto que las leyes promulgadas por los liberales son tan restrictivas y obligatorias para los ciudadanos que entre los conservadores que sufren sus consecuencias crece una tendencia a resistirlas. Prueba de ello es el hecho de que la Liga para la Defensa de la Propiedad y la Libertad, compuesta en su mayor parte de conservadores, ha adoptado como lema individualismo contra socialismo. De manera que si los hechos siguen el rumbo actual, puede suceder muy pronto que los conservadores se conviertan en defensores de las libertades que los liberales están hollando en seguimiento de los que ellos imaginan que constituyen el bienestar público. Maravilloso este relato. La esclavitud futura. La afinidad de la propiedad con el amor se manifiesta, entre otras cosas, en que idealiza su objeto. La simpatía hacia el hombre que sufre impide que, por el momento, se recuerden sus faltas. El sentimiento que se expresa en la frase «pobre hombre», al ver a un hombre en desgracia, excluye el pensamiento de mal hombre que en otro momento se nos podría ocurrir. Entonces, ¿cómo es natural si los desgraciados son desconocidos o conocidos muy vagamente, se pasan por alto todos sus deméritos? Así ocurre que cuando, como hoy, se pintan las miserias del pobre, se piensan como las que corresponden a un pobre virtuoso en lugar de pensarse, como en gran medida debía ser, como pertenecientes a un pobre culpable. Aquellas personas cuyas penalidades se exponen en folletos y se proclaman en sermones y discursos que resuenan en toda la sociedad son considerados como muy valiosas, gravemente perjudicadas. No se piensa que experimenten las consecuencias de sus propias culpas. Cuando se toma un coche en una calle de Londres, es sorprendente observar con cuánta frecuencia es abierta la puerta por un hombre que espera ganar algo por su molestia. La sorpresa disminuye si vemos el gran número de desocupados alrededor de las tabernas y la multitud de vagos que atrae cualquier procesión o representación callejera. Considerando los numerosos que son en tan poco espacio del terreno, se comprende que decenas de millares deben popular a través de todo Londres. No tienen trabajo. Me dirían, dígase más bien que no quieren trabajar o que lo abandonan tan pronto como lo empiezan. Son sencillamente parásitos que, de un modo u otro, viven a expensas de la sociedad, vagos y borrachos, criminales y aprendices de criminales, jóvenes que constituyen una carga para sus padres, hombres que se apropian el dinero ganado por sus esposas, individuales que participan de las ganancias de las prostitutas, y menos visible y numerosas, existe una clase correspondiente de mujeres. ¿Es natural que la felicidad sea el premio de tales gentes, o es natural que atraigan la desgracia sobre sí mismos y cuantos los rodean? ¿No es evidente que debe haber entre nosotros una gran cantidad de miseria que es el resultado normal de mala conducta y de la que nunca debía separarse? Existe el concepto que siempre prevalece más o menos y que hoy se vocifera, de que todo sufrimiento social puede remediarse y que el deber de todo es remediable. Ambas creencias son falsas. Separar la calamidad de la mala conducta es luchar contra la constitución de las cosas e intentarlo es agravarlo. Para ahorrar a los hombres del castigo natural de una vida disoluta es necesario muchas veces aplicarles castigos artificiales, como encerrarlos en celdas solitarias, azotarlos o someterlos al tormento de la rueda. Existe una máxima acerca de la que están acordes del saber popular y el científico, y que puede considerarse como la autoridad más elevada. El mandamiento, comerás el pan con el sudor de tu frente, es sencillamente una enunciación cristiana de una ley universal de la naturaleza y a la que debe la vida su progreso. Por esta ley, una criatura incapaz de bastarse a sí misma debe perecer. La única diferencia es que la ley que en un caso se impone artificialmente, en el otro caso es una necesidad natural. Y sin embargo, este principio de la religión que la ciencia tan claramente justifica es el que los cristianos parecen menos dispuestos a aceptar. El sentir general es que el sufrimiento no debía existir y que la sociedad es culpable de que exista.
Pero ¿seremos nosotros responsables cuando el sufrimiento recae sobre los más indignos? Si el significado de la palabra nosotros se extiende hasta nuestros antecesores y en especial a nuestros antecesores que han legislado, estoy de acuerdo. Admito que los autores de la promulgación y administración de la antigua ley de pobres fueron responsables de la gran desmoralización ocurrida y que necesitará más de una generación para que desaparezca. Admito también la responsabilidad parcial de los legisladores de nuestro tiempo por haber hecho posible con sus medidas la existencia de una legión de vagabundos que van de una asociación a otra. E igualmente su responsabilidad por una continua afluencia de criminales que regresan a la sociedad desde la prisión en tales condiciones que casi se ven obligados a cometer nuevos crímenes. No obstante, admito que los filántropos no son menos partícipes de responsabilidad, puesto que por favorecer a los hijos de personas indignas, perjudican a los hijos de personas virtuosas, imponiendo a estos contribuciones cada día más elevadas. Incluso admito que ese enjambre de vagos, alimentados y multiplicados por instituciones públicas y privadas, sufren así más que sufrirían de otro modo, debido a los erróneos medios con que se ha querido mejorar su situación. ¿Son estas las responsabilidades a que se alude? Sospecho que no, pero ahora abandonando la cuestión de las responsabilidades de uno u otro modo concebidas y considerando solo el mal en sí mismo, ¿qué diremos de su tratamiento? Empezaré con un hecho. Uno de mis tíos, el reverendo Thomas Spencer, titulado durante 20 años de la vicaria de Hinton, cerca de Bath, tan pronto como se hizo cargo de sus funciones parroquiales, se mostró ansioso del bienestar de los pobres y fundó una escuela, una biblioteca, una sociedad para proporcionarles vestidos y terrenos, además de edificar algunas casas de campo modelo hasta 1833. Fue amigo de los pobres, defendiéndoles siempre contra los administradores. Sobrevinieron, sin embargo, los debates sobre la ley de pobres y comprendió los males del sistema en vigor. Aunque ardiente filántropo no era un tímido sentimental. El resultado fue que tan pronto como se promulgó la nueva ley de pobres, procedió a aplicar sus disposiciones en su parroquia. Se alzó contra él una oposición casi universal. No solo fueron sus enemigos los pobres, sino incluso los granjeros sobre quienes recaía el peso de las nuevas contribuciones. Pues, aunque parezca extraño, el interés de estos se había identificado aparentemente con el mantenimiento del sistema que los gravaba tan fuertemente. La explicación es que existía la costumbre de extraer de las contribuciones una parte de los sueldos de los jornaleros, y aunque los granjeros hubieran contribuido con la mayor parte de los fondos, sin embargo, como también pagaban los restantes contribuyentes, aquellos parecían ganar con el sistema. Mi tío, que no se amedrantaba fácilmente, se enfrentó con sus oponentes e hizo cumplir la ley. El resultado fue que en 2 años las contribuciones redujeron de 700 libras anuales a 200, en tanto que la situación de la parroquia mejoró mucho. Los que hasta entonces holgazaneaban en las esquinas de las calles o en las puertas de las cervecerías tuvieron algo que hacer y uno después de otro tuvieron empleo. De forma que de una población de 800 habitantes únicamente 15 tuvieron que ser enviados a la asociación de Bath, cuando ésta se formó en lugar de los 100 que recibían socorro poco tiempo antes. Si se me dice que el telescopio de 20 libras que pocos años más tarde sus feligreses regalaron a mi tío significaba tan solo la gratitud de los contribuyentes, responderé que es un hecho que cuando años después murió, víctima de un exceso de trabajo por el bienestar público, y fue llevado a enterrar a Hinton, el cortejo que lo acompañó incluía no solo a los acomodados, sino también a los pobres. Varias razones me han incluido a referencias de este breve relato. Una ha sido el deseo de probar que la simpatía hacia el pueblo y los desinteresados esfuerzos por su bienestar no implican necesariamente la aprobación de socorros gratuitos. Otra, el deseo de probar que el bien puede provenir no de la multiplicación de remedios artificiales para mitigar dolores, sino contrariamente de la disminución en ellos. Y he tenido en perspectiva un propósito más, preparar el camino para una analogía, desde otro punto de vista y en una esfera diferente. Estamos cada año extendiendo un sistema que es idéntico en naturaleza al antiguo mencionado del complemento de salarios bajo la antigua ley de pobres. Aunque los políticos no reconozcan el hecho, es que, sin embargo, demostrable que las medidas públicas dictadas para el bienestar de la clase trabajadora
y que proporcionan expensas de los contribuyentes son intrínsecamente de la misma naturaleza que aquellas que en tiempos pasados consideraban al campesino, medio pordiosero. En ambos casos el trabajador recibe a cambio de su labor una cantidad para adquirir las cosas que necesita y para dar al resto que se le facilite el dinero de un fondo común nació de las contribuciones. ¿Qué importa si las cosas que gratuitamente les suministran los contribuyentes, en vez de retribuirlos por su trabajo un patrono, son de una clase u otra? El principio es el mismo. Sustituyamos por las sumas recibidas los géneros y beneficios conseguidos y examinemos entonces la cuestión. En tiempos de la antigua ley de pobres, el granjero retribuía el trabajo por lo equivalente, es decir, alquiler, pan, ropas y fuego, en tanto que los contribuyentes facilitaban al individuo y a su familia calzado, té, azúcar, alumbrado, un poco de tocino, etc. La división es, por supuesto, arbitraria, pero no hay duda de que el granjero y los contribuyentes proporcionaban en común estas cosas. Actualmente el artesano recibe de su patrón en forma de jornales el equivalente de los objetos de consumo que necesita, en tanto que debe a la sociedad la satisfacción de otras necesidades y deseos. A expensas de los contribuyentes tiene en algunos casos, y la tendrá cada día más, una casa menos de su valor comercial. Porque por supuesto, cuando un ayuntamiento como el de Liverpool gasta cerca de 200.000 libras y está a punto de gastarse otras tantas para demoler y edificar viviendas para clases humildes, se deduce que los contribuyentes facilitan al pobre un alojamiento más cómodo que el que tendría con la renta que pagan. Los artesanos reciben también para los gastos de educación de los bienes hijos más de lo que pagan, y lo que existe la posibilidad de lo que pronto la recibirán gratuitamente. Les proporcionan libros y periódicos y lugares confortables para leerlos. En algunos casos, como en Manchester, también gimnasios para niños y ambos sexos y parques de recreo. Es decir, obtienen de un fondo creado con tasas locales determinados beneficios que con su salario no podrían procurarse. La única diferencia, pues, entre ese sistema y el antiguo de complemento de salario residen en el con su salario podrían procurar. La única diferencia, pues, entre este sistema y el antiguo de complemento de salario reside en las clases de satisfacciones recibidas. Y esta diferencia no afecta a la naturaleza de la cuestión. Además, los dos sistemas se hallan saturados de la misma ilusión. Tanto en caso como en otro, lo que parece un beneficio gratuito no es tan realmente. La suma que, bajo la antigua ley de pobres, recibía de la parroquia el trabajador medio pordiosero para completar su salario semanal no constituía en rigor una gratificación, porque iba acompañada de una rebaja equivalente de su jornal, como se comprobó bien pronto cuando se abolió el sistema y los jornales se elevaron. Lo mismo ocurre con las primas recibidas por los obreros en las ciudades. No me refiero solo al hecho de que ellos pagan sin darse cuenta de sus beneficios, en parte abonado a un alquiler de casa más elevado, cuando no son verdaderos contribuyentes, sino que me refiero al hecho de que los jornales que reciben son, igual que los de los campesinos, disminuidos por las cargas públicas que pesan sobre los patronos. Léanse los relatos procedentes de Lancashire sobre la huelga en las fábricas de algodón, que contienen pruebas, dadas por los mismos artesanos, de que el beneficio es tan escaso que los fabricantes menos hábiles y los que poseen poco capital quiebran, y las mismas cooperativas que compiten con ellos apenas pueden mantenerse. Así pues, consideremos que se deduce con respecto a los salarios. Entre los gastos de producción hay que contar los impuestos generales y locales. Si, como ocurre en nuestras grandes ciudades, los impuestos municipales suman 1/3 o más de la renta, si el patrono tiene que pagar esto no solo por su casa particular, sino por su local de negocio, fábricas, establecimientos, etc., resulta que al interés sobre su capital se debe descontar de aquella cantidad, o del fondo de salarios, o de una y otra parte, y si la concurrencia entre los capitalistas en el mismo negocio o en otros es causa de que el interés del capital se mantenga a un nivel tan bajo que mientras unos ganan otros pierden, y no poco se arruinan. Si el capital, no alcanzando un interés adecuado, toma otro camino y deja al trabajador sin empleo, entonces es evidente que al obrero se le ofrecen dos alternativas: o disminuye la cantidad de horas de trabajo o cobra menos dinero por él.
Además, por numerosas razones, estas cargas locales elevan el costo de los productos que consumen. Los precios exigidos por los distribuidores están determinados, por término medio, por el porcentaje corriente de interés sobre el capital empleado en los negocios, y los gastos extra de este comercio tienen que pagarse por precios extra. De manera que así como el pasado el campesino perdía de un modo lo que ganaba de otro, así ocurre con el obrero en la actualidad, teniendo que añadir en ambos casos la pérdida que se le ocasiona por los gastos de administración consiguientes. Quizá alguien pregunte, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la futura esclavitud? Directamente nada, pero indirectamente mucho, como veremos después de otro párrafo preliminar. Se cuenta que cuando los ferrocarriles se establecieron por vez primera en España, los campesinos eran arrollados con frecuencia, atribuyéndose la culpa a los maquinistas por no parar a tiempo. La experiencia rural no concebía la fuerza adquirida por una gran masa, moviéndose a gran velocidad. Recuerdo este hecho al considerar las ideas del sedicente político práctico, en cuya mente no entra la idea de un momento político, y mucho menos la de un momento político que en lugar de disminuir o permanecer constante, aumenta. La teoría, según la que la obra habitualmente, es que el cambio causado por su medida cesará cuando él lo desee. Contempla atentamente los resultados de sus actos, pero piensa poco sobre sus efectos remotos, y menos aún de sus colaterales. Cuando en tiempo de guerra se necesitaba carne de cañón, cuando Mr. Pitt dijo para alentar al pueblo, permitidnos facilitar socorros donde hay muchos niños, como un derecho y un honor, en lugar de que sea un oprobio y un desprecio. Entonces no se esperaba que las contribuciones para los pobres se cuadruplicaran en un plazo de 50 años, que mujeres con muchos hijos ilegítimos serían preferidos como esposas a las honradas, a causa del socorro que recibían de la parroquia, y que muchos contribuyentes engrosarían las filas de los pordioseros. Los legisladores que en 1833 votaron 20,000 libras al año para fomentar la edificación de escuelas, nunca supusieron que el paso que ellos habían dado conduciría a aumentar las contribuciones locales y generales, sumando hoy 6 millones de libras. No intentaron establecer el principio de que A se haría responsable para educar al hijo de B. No soñaron con que las viudas pobres fueran privadas de la ayuda de sus hijos mayores, y mucho menos que sus sucesores, requiriendo a los empobrecidos padres para dirigirse a las cámaras de administradores de los pobres para que éstos pagaran la retribución escolar que la Cámara de Escuelas no podía remitir, iniciarían el hábito de dirigirse a dichos administradores y fomentarían el pauperismo. Ninguno de los que en 1834 aprobaron el acta regulando el trabajo de mujeres y niños en determinadas fábricas imaginó que el sistema por ellos iniciado acabaría con la restricción e inspección del trabajo en todas las clases de los establecimientos de producción donde hubiera empleados más de 50 personas. No concibieron que la inspección llegaría hasta el punto de que antes de ser empleado un joven en una fábrica debía certificar un médico, previo examen personal al que no se señala límites, que no se padecía defecto ni enfermedad personal que lo incapacitara para el trabajo. Su veredicto determinaría si podía o no ganar un salario. Menos aún, repito, conciben los políticos que se envanecen con lo práctico de sus aspiraciones, los resultados indirectos que seguirán a los resultados directos de sus medidas. Así, para citar un ejemplo como otro ya enunciado, se pensó que el sistema de retribuir por los resultados obtenidos sería un estímulo para los profesores. No se pensó que el estímulo podía redundar en un perjuicio de su salud. No se esperaba que los conduciría a adoptar un sistema de enseñanza indigesto y a ejercer sobre los niños embotados y débiles una presión a menudo excesiva. No se previó que en muchos casos se podía causar una debilidad corporal que ni la gramática ni la geografía pueden compensar. La necesidad de licencias para abrir tabernas fue simplemente una medida de orden público, pero los autores de esta medida nunca imaginaron que pudiese ejercer una poderosa influencia en las elecciones y de un modo tan funesto. No se le ocurrió a los políticos prácticos que al señalar una línea de carga obligatoria a los barcos mercantes, la competencia entre los armadores causaría la elevación de esta línea del límite más elevado,
y que la precedente en precedente se elevaría de un modo gradual en las mejores clases de barcos. Sé de muy buena tinta que así ha ocurrido. Los legisladores que hace 40 años por un acta del Parlamento obligaron a las compañías de ferrocarril a facilitar billetes a precio reducido habrían ridiculizado la idea si se hubiera expresado que en su acta castigaría a las compañías que mejorarían su disposición. Sin embargo, esto ocurrió cuando las compañías pusieron en servicio coches de tercera clase en trenes rápidos. Se impuso una multa por cada viajero de tercera que conducían. A este ejemplo dado sobre ferrocarriles, añadamos otro más notable que se nos revela al comparar la política de ferrocarriles en Inglaterra y en Francia. Los legisladores que han dictado medidas para la nacionalización de los ferrocarriles franceses no pensaron nunca que podría redundar en perjuicio de los viajeros. No han previsto que el deseo de abaratar el valor de la propiedad que pasará al poder del Estado impediría la competencia de líneas y que en este caso la locomoción sería costosa, lenta y poco frecuente. Como ha demostrado últimamente Sir Thomas Farrer, el viajero en Inglaterra posee grandes ventajas sobre el francés en lo referente a economía, rapidez y frecuencia con que puede viajar, pero el político práctico que, a despecho de tales experiencias, repetida generación tras generación, se cuida solamente de los resultados próximos. Naturalmente nunca piensa en los resultados más remotos, más generales y más importantes que los anteriormente señalados. Repitiendo la metáfora mencionada, nunca pregunta si el momento político establecido por su medida, en algunos casos decreciendo pero en otros creciendo en gran escala, tendrá o no la misma dirección general con otros momentos análogos, y si no puede unirlos a la actualidad, produciendo una energía compuesta que origine cambios que nunca pudo soñar, considerando solo los efectos de su particular corriente de legislación y no observando que existen otras corrientes y aún otras que seguirán su iniciativa y que siguen todas el mismo curso medio. Nunca se le ocurrirá que pueden concluir en un torrente arrollador que cambie la faz de las cosas. Hablando sin metáforas, no tiene conciencia de que está ayudando a construir un nuevo tipo de organización social y que medidas análogas, efectuando cambios análogos de organización, tienden con fuerza siempre creciente a generalizar este tipo, hasta que en un cierto momento la tendencia llega a ser irresistible. Así como una sociedad aspira, cuando es posible, a producir en otras sociedades una estructura análoga a la suya, así como entre los griegos, los espartanos y los atenienses se luchó para extender sus respectivas instituciones políticas, o como en tiempo de la Revolución Francesa las monarquías absolutas europeas intentaron restablecer la monarquía absoluta en Francia, mientras la república alentaba la formación de otras repúblicas. Así, dentro de cada sociedad tienden a propagarse las estructuras creadas, justamente como el sistema de cooperación voluntaria por compañías, asociaciones, uniones con objeto de conseguir fines comerciales y de otra especie, se generaliza en una comunidad. De igual forma se extiende el sistema antagonista de cooperación obligatoria bajo el Estado, y cuando más se extiende, mayor fuerza alcanza. La cuestión capital para todo político debería siempre ser: ¿qué tipo de estructura social tiendo yo a crear? Pero esta es una pregunta que nunca se plantea. Hagámoslo nosotros aquí por él. Observemos el curso general de los cambios recientes, con sus ideas correspondientes, y veamos a dónde nos conducen. La forma más simple de hacerse una pregunta es: ¿hemos hecho esto ya? ¿Por qué no haríamos aquello? Y la consideración que sugiere impele siempre a una legislación de reglamentaciones, comprendiendo dentro de su esfera de operación negocios cada vez más numerosos, las actas que regulan las horas de trabajo y preceptúan el trato que ha de darse a los obreros. Han de aplicarse ahora a las tiendas, de inspeccionar las casas de huéspedes para limitar el número de ocupantes y obligar a que reúnan las condiciones sanitarias debidas. Hemos pasado a inspeccionar aquellas bajo determinada renta y en las que viven miembros de más de una familia, y pasaremos ahora a una inspección análoga de todas las casas pequeñas. La compra y explotación de los telégrafos por el Estado se considera una razón para exigir que también el Estado debería comprar y explotar los ferrocarriles. El hecho de procurar alimento espiritual a los niños por obra de la sociedad está siendo seguido en muchos casos por el de facilitarles también alimento para sus cuerpos. Cuando esta costumbre se haya generalizado, anticipamos que si ahora se propone que lo uno sea gratuito, se propondrá también que sea gratuito lo otro.
El argumento de que es necesario un cuerpo sano en un alma sana para formar buenos ciudadanos se invocará como una razón para que la medida se extienda. Y entonces, invocando los precedentes de la Iglesia, la escuela y las salas de lectura, sostenidas todas públicamente, se afirmará que el placer, en el sentido que hoy se admite generalmente, debe reglamentarse y organizarse tanto por los menos como el trabajo. Esta extensión de la reglamentación no se debe tan solo a lo señalado en lo precedente, sino también a la necesidad que surge de corregir medidas ineficaces y de remediar los males artificiales que se causan constantemente. El fracaso no destruye la fe en los medios empleados, sino que sugiere un mejor uso o una más amplia extensión de ellos, no habiendo conseguido lo que se esperaba de las leyes para impedir la intemperancia, leyes que han llegado a nosotros desde tiempos antiguos, y cuando las restricciones sobre la venta de bebidas alcohólicas son tema obligatorio de las sesiones de cada noche en el Parlamento, se reclaman ya medidas más severas que prohíban su venta en las localidades. Aquí, como en América, serán seguidas, sin duda, por demandas de que la prohibición sea general. No habiendo tenido éxito todos los remedios aplicados para extirpar las enfermedades epidémicas y prevenir las fiebres, la sífilis, etc., se quiere que se conceda a la policía el derecho de buscar en las casas a personas atacadas y que se autorice a los médicos oficiales para examinar a cualquier persona que ellos crean que padece una enfermedad infecciosa o contagiosa. La ley de pobres ha favorecido el hábito de la imprevisión y la ha multiplicado el número de imprevisores. Y ahora, para remediar los males causados por la caridad obligatoria, se invoca la necesidad del seguro obligatorio. La extensión de esta política, originando la extensión de las ideas correspondientes, fomenta por doquiera la opinión tácita de que el gobierno debe intervenir en cuantas cosas no funcionan bien. Seguramente no desearías que continúen estos males. Exclamará alguien, si uno se opone a la que ahora se dice y se hace. Obsérvese lo que implica esta observación. En primer lugar, concede como cierto que todo sufrimiento debe ser evitado, lo cual no es verdad. Muchos sufrimientos son curativos y evitarlos es impedir un remedio. En segundo lugar, da por concebido que todos los males pueden aliviarse, pero lo cierto es que con los defectos inherentes a la naturaleza humana muchos males se pueden hacer cambiar de forma o lugar, a menudo exagerándolos con el cambio. Aquella exclamación implícita también la firme creencia, que es la realmente nos importa aquí, de que el Estado debe remediar todos los males. No se formula la pregunta de si existen otros organismos trabajando en este sentido y si los males en cuestión no coincidieron precisamente a estos. Y evidentemente, a medida que la intervención del Estado aumenta, más se robustecen los ánimos de la creencia de su necesidad y con mayor insistencia se exige su intervención. Cada aumento de la política regulativa significa un aumento de la burocracia y un creciente poder de los organismos administrativos. Tomad una balanza con muchos perdigones en un platillo y pocos en el otro. Quitad perdigones del más cargado y ponedlos en el menos cargado. Llegará un momento en que se producirá un equilibrio, y si continúas, la posición de los platillos será la inversa. Suponed que el vaso de la balanza está dividido en dos partes desiguales y que el platillo menos cargado pende a la extremidad del brazo más largo. Entonces el traslado de cada perdigón producirá un efecto mucho mayor y el cambio de posición se verificará antes. Uso este ejemplo para mostrar lo que sucede al trasladar un individuo después de otro desde la masa, de la comunidad administrativa a las estructuras gubernamentales. El traslado debilita a la una y fortalece a la otra en un grado mucho mayor de lo que resultaría por el cambio relativo de números. Un organismo administrativo relativamente pequeño, coherente, teniendo intereses comunes y actuando bajo una autoridad central, posee una ventaja inmensa sobre otro público. Sea en cohesión, y si una política definida y que solo llega a actuar eficazmente por una fuerte presión externa, a esto se debe que las organizaciones oficiales, alcanzada cierta fase de desenvolvimiento, llegan a ser irresistibles, como podemos observar en las burocracias del continente. El poder de resistencia de la clase gobernada no solo disminuye en la proporción geométrica en que aumenta la clase gobernante, sino que los intereses privados de muchos individuos aceleran la razón de la progresión. En todos los círculos sociales las conversaciones muestran que ahora, cuando mediante oposiciones se pueden llegar a los cargos públicos, los jóvenes están siendo educados de tal modo que alcancen con éxito un empleo oficial.
La consecuencia es que algunos que reprobarían este sistema de excesiva burocracia lo consideran con tolerancia, si no favorablemente, porque ofrece una posible carrera para sus allegados. Cualquiera que tenga presente el elevado número de familias aristócratas y de la clase media que desean colocar a sus hijos, observará que ninguna oposición surgirá de ellos, como lo harían si sus intereses personales estuvieran en juego. Este apremiante deseo por tal clase de profesiones aumenta por la referencia que existe hacia los puestos que se consideran prestigiosos. Aunque su sueldo sea pequeño, su ocupación será la de un caballero, piensa el padre que desea obtener para su hijo un cargo público, y su relativa dignidad de empleado del Estado comparada con la de los que ocupan de negocios crece a medida que la organización administrativa adquiere más importancia y se hace un elemento más poderoso en la sociedad. Recabando un puesto de honor, la ambición dominante en un joven francés es conseguir un modesto cargo local en su pueblo, ser trasladado después a la capital de provincia y finalmente a alguna dirección del país. Y en Rusia, donde la Universidad del Estado reglamentado que caracteriza el tipo militar de la sociedad ha sido llevada a sus últimas consecuencias, esta ambición se manifiesta de un modo exagerado, dice el Mr. Wallace, citando un pasaje de la comedia. Todos los hombres, incluso los comerciantes y los zapateros remendones, intentan llegar a ser funcionarios. Y el hombre que se ha mantenido toda su vida sin cargo oficial alguno parece que no es un ser humano. Estas varias influencias que actúan de arriba abajo se enfrentan con una creciente respuesta de ilusiones y esperanzas que llegan de abajo a arriba. Las personas sometidas a trabajos rudos y excesivos, que forman la mayoría, y más aún los incapaces que reciben continua ayuda, adhieren confiadamente a las doctrinas que les prometen beneficios por intervención del Estado y creen fácilmente a quienes les dicen que tales beneficios pueden y aún deben darse. Escuchan con fe a los que forjan castillos políticos en el aire, desde los graduados en Oxford hasta los irreconciliables irlandeses. Cada nueva aplicación de fondos públicos en su ayuda les hace concebir esperanzas de otras posteriores. Realmente, cuanto más se extiende la acción estatal, más se generaliza el concepto entre los individuos de que todo ha de hacerse para ellos y nada por ellos. Cada generación está menos familiarizada con la idea de que los fines deben ser realizados por acciones individuales o asociaciones privadas, y más familiarizada con el pensamiento de que ha de lograrse por intervención del Estado, hasta que llegue a considerarse la acción del gobierno como la única realmente valiosa. Este resultado se hizo evidente en el reciente Congreso de las Trade Unions celebrado en París. Refiriendo a sus electores lo ocurrido, los delegados ingleses dijeron que entre ellos y sus colegas extranjeros la única diferencia radicaba en la cantidad de protección que se debía pedir al Estado para el trabajo, aludiendo de este modo al hecho, evidente en las reseñas de las sesiones, de que los delegados franceses siempre invocaron el poder gubernamental como el único medio de satisfacer sus deseos. La difusión de la educación ha obrado y obrará todavía más en la misma dirección. Debemos instruir a nuestros maestros. Es la bien conocida frase de un liberal que se oponía a la última extensión de impuestos. En efecto, si la educación fuera digna de llamarse así y proporcionaran las luces políticas necesarias, se podría esperar mucho de ella. Pero conocer las reglas de la sintaxis, sumar correctamente, poseer nociones geográficas y memoria surtida con las fechas de advenimiento de los reyes y las victorias de los generales, no implica la capacidad de discurrir bien en política, como el conocimiento del dibujo no implica destreza para telegrafiar, o la habilidad en jugar al cricket para tocar el violín. Seguramente, replicará alguno, la facilidad de leer abre el camino para adquirir conocimientos políticos. Sin duda, pero ¿se seguirá el camino? Las conversaciones de sobremesa prueban que de cada 10 personas, 9 leen lo que les interesa o divierte más que los que les instruye, y que lo último que leen es aquello que les dice verdades amargas o disipe esperanzas infundadas. Está más allá de toda cuestión que la educación popular se forma leyendo publicaciones que fomenten ilusiones agradables más que aquellas que insisten sobre la dura realidad. He aquí lo que escribe un mecánico en la Pall Mall Gazette del 3 de diciembre de 1833. El mejoramiento de la educación despierta el deseo de cultura. La cultura despierta el deseo de muchas cosas que se hallan fuera del alcance de los trabajadores. En la furiosa competición en que vive la edad actual, ambas son imposibles para las clases pobres.
De aquí que estén descontentos con el estado presente de cosas, y cuanto más educados, más descontentos. De aquí también el que Mr. Ruskin y Mr. Morris sean considerados por muchos de nosotros como verdaderos profetas. Y que la conexión de causa y efecto, alegados en esta cita, es una conexión real. Podemos observarlo bastante claramente en el actual estado de Alemania. Poseyendo el derecho de sufragio, las masas que ahora esperan obtener grandes beneficios de la reorganización social, resulta que cualquiera que solicite sus votos debe abstenerse de exponerlos lo erróneo de sus creencias, y esto sí, no cede a la tentación de mostrarse de acuerdo con ellos. Cada candidato parlamentario se ve inducido a proponer o aceptar alguna nueva ley o ad captandum. Incluso los jefes de los partidos políticos, unos para conservar el poder, otros para alcanzarlo, intentan ganar prosélitos, prometiendo cada uno más que su antagonista. Y como las divisiones en el Parlamento nos muestran, la tradición y lealtad a los líderes impide las preguntas acerca del valor intrínseco de las medidas propuestas. Los representantes de la nación son bastante inconscientes para votar bills que en principio juzgan equivocados, porque las necesidades del partido y la próxima elección lo demandan. Y de este modo se vigoriza una política viciosa, incluso por aquellos que comprenden sus vicios. Mientras tanto, se continúa exteriormente una activa propaganda de la que son auxiliares todas estas influencias. Las teorías comunistas, apoyadas en parte por el Parlamento, acta tras acta, y tácitas y no francamente favorecidas por numerosos hombres públicos que buscan partidarios, son sostenidas cada día con más fuerza, bajo una u otra forma, por líderes populares y solicitadas con insistencia por sociedades organizadas. Existe un movimiento para la nacionalización de la tierra, que aspira a un sistema de propiedad territorial equitativo en abstracto, pero que, como todo el mundo sabe, quieren establecer al Mr. George y sus amigos, a despecho de las protestas de sus actuales propietarios, y como base de un proyecto que conduce al socialismo de Estado. También van ganando terreno la Federación Democrática del Mr. Hindman y sus partidarios. Estos nos dicen que el puñado de merodeadores que detentan el suelo no tienen ni pueden tener otro derecho que la fuerza bruta contra las decenas de millones a quienes perjudican. Acusa ruidosamente a los accionistas o a quienes se han permitido usurpar nuestros grandes ferrocarriles. Condenan, sobre todo, a la activa clase capitalista, a los banqueros, granjeros, explotadores de minas, empresarios, a la burguesía, a los fabricantes, nuevos señores feudales que exigen un beneficio cada vez mayor de los esclavos asalariados a quienes emplean, y piensan que ha llegado la hora de emancipar la industria del control de la codicia individual. Resta todavía señalar que estas tendencias manifestadas de modos tan diversos encuentran apoyo en la prensa de una forma cada día más insistente. Los periodistas, siempre tímidos para decir lo que es desagradable a sus lectores, se dejan arrastrar por la corriente y aumentan su fuerza. Las injerencias legislativas que en otro tiempo habrían condenado, ahora las pasan en silencio, si es que no las defienden. Hablan del laissez-faire como de una doctrina desacreditada. El pueblo no se asusta ya del socialismo, es lo que se oye cada día. Y otro es objeto de mofa, una ciudad que no adopta el acta sobre bibliotecas libres por asustarse ante una medida tan modernamente comunista. Y después, de acuerdo con las afirmaciones editoriales de que está llegando una evolución económica y debe aceptarse, se concede preferencia a las colaboraciones de sus defensores. Al mismo tiempo, los que consideran el curso actual de la legislación como desastroso y piensan que verosímilmente el curso futuro lo será aún más, están siendo reducidos al silencio por su creencia de que es inútil razonar con el pueblo en tal estado de intoxicación política. Véanse pues las muchas causas concurrentes que amenazan continuamente acelerar la transformación que se está operando. Existe una excesiva reglamentación causada por las precedentes, que adquiere más autoridad a medida que avanza la política del partido. Existe progresiva necesidad de restricciones y coacciones administrativas, necesidad originada por males imprevistos y defectos de las anteriores medidas restrictivas. Además, cada nueva injerencia del Estado fortalece la tácita presunción de que es un deber del gobierno ocuparse de todos los males y asegurar el mayor número de bienes.
El creciente poder de una organización administrativa que se robustece por momentos va acompañado por una disminución del poder del resto de la sociedad para resistir su supremacía. La multiplicación de carreras oficiales causada por el desenvolvimiento de la burocracia incita a los miembros de la clase gobernada por ellos a favorecer su extensión porque brinda puestos seguros y respetables para todos. El pueblo, habituado a considerar los beneficios recibidos del Estado como gratuitos, alienta continuamente esperanzas de recibir otros nuevos. La difusión de la enseñanza facilitando la propagación de errores agravales, más que mostrando verdades amargas, aviva y fortalece tales esperanzas, pero aún estas son alentadas por los candidatos al Parlamento con objetos de aumentar sus posibilidades de triunfo. Los periodistas, siempre atentos a la opinión pública, la propagan en sus periódicos, en tanto a los que opinan de otro modo encuentran pocas ocasiones de hacerlo oír. Así, influencias de varias clases conspiran para fortalecer la acción colectiva y debilitar la individual. Y este cambio se está afianzando por la acción de intrigantes, cada uno de los cuales solo piensan en su propio provecho y no en la reorganización general por la que trabaja y en la que debía colaborar. Se dice que la Revolución Francesa devoró a sus propios hijos. No parece inverosímil ahora una catástrofe semejante. Las numerosas transformaciones socialistas efectuadas por el Parlamento, unidas a otras muchas que están en vías de realizarse, se fundirán pronto en un Estado socialista y desaparecerán en la inmensa ola que habrá levantado poco a poco. Pero ¿por qué presentamos este cambio como la esclavitud futura? Es una pregunta que se harán muchos. La respuesta es sencilla. Todo socialismo implica esclavitud. ¿En qué consiste esencialmente la esclavitud? En principio, pensamos que es esclavo un hombre que es poseído por otro. Sin embargo, para que la posesión no sea puramente nominal, debe demostrarse en la práctica por un control de las acciones del esclavo. Control que se ejerce habitualmente en beneficio del dueño. Lo que caracteriza fundamentalmente al esclavo es el hecho de trabajar por mandato para satisfacer los deseos de otro. Esta relación admite diversos grados, recordando que originalmente el esclavo es un prisionero cuya vida está a merced de su aprehensor. Basta ver aquí que existe una ruda forma de esclavitud en la que, tratado como un animal, tiene que gastar todo su esfuerzo en ventaja de su amo. Bajo un sistema menos duro, aunque ocupado en trabajar para su poseedor, se le concede un poco de tiempo para trabajar para sí mismo. Y alguna tierra para mejorar su alimentación, sucesivas mejoras le conceden el derecho de vender los productos que ha cosechado y guardar las ganancias. Llegamos a otra forma, todavía más moderada, que surge generalmente cuando un hombre que ha sido libre es reducido a servidumbre por derecho de conquista. Tiene entonces que entregar a su señor cada año determinada cantidad en frutos o en trabajo, reservándose lo restante. Finalmente, en algunos casos, como ha sucedido en Rusia hasta tiempos muy recientes, se le permite abandonar la casa de su señor y trabajar en cualquier otra parte a condición de satisfacer una suma anual. ¿Qué es lo que en estos casos nos conduce a calificar la esclavitud de más o menos severa? Evidentemente, la mayor o menor cantidad de trabajo que se emplea en beneficio de otro, en lugar de para sí mismo. Si todo el trabajo del esclavo es para el dueño, la esclavitud es muy dura, y si es solo una escasa parte, la esclavitud es suave. Avancemos un poco más. Supongamos que el señor muere y que la hacienda con los esclavos pasa a manos de los fideicomisarios. O bien supongamos que una compañía compra la hacienda y todo lo contenido en ella. ¿Será mejor la condición del esclavo si la duración de su trabajo obligatorio no se altera? Supongamos que sustituimos la compañía por una comunidad. ¿Supone alguna diferencia para el esclavo si, como antes, el tiempo que ha de trabajar para los otros es mucho y el que se deja es muy poco? La cuestión esencial es ¿cuánto tiempo se le obliga a trabajar en beneficio de los demás y cuánto puede trabajar en el suyo exclusivo? El grado de esclavitud varía según la razón entre lo que se obliga a rendir y lo que se permite retener. No importa que su dueño sea una persona o una comunidad. Si sin posible opción ha de trabajar para la sociedad y recibe del fondo común una parte, en este caso llega a ser un esclavo de la sociedad. La organización socialista necesita una esclavitud de esta clase y hacia tal esclavitud nos están conduciendo muchas medidas recientes y aún más otras por las que se aboga. Permítanselo observar. Primero, sus efectos próximos y después los últimos. La política
iniciada por las actas para viviendas industriales admite desarrollo y se llevará a cabo, donde las corporaciones municipales se han convertido en empresas constructoras de edificios. Inevitablemente descendió el valor de las casas edificadas y dificultarán la construcción de otras. Cada medida relativa al modo de construir relaja el beneficio del constructor y lo induce a colocar su capital donde rinda más. Por otra parte, el propietario al comprobar que las casas pequeñas acarrean demasiado trabajo y demasiadas pérdidas, se halla pronto a venderlas, pues demás están sometidas a inspección o injerencias con los gastos consiguientes. Como razones idénticas detienen a los compradores, tienen que vender con pérdidas. Y cuando están reglamentaciones que se multiplican finalmente en una, y esto es posible como ha propuesto el Lord Grey, exigiendo al propietario mantener la salubridad de sus casas desalojando a los inquilinos sucios. Y de esta forma, agregando a sus responsabilidades a la de inspector de basuras, creciendo el deseo de vender y disminuyendo el de comprar, de la depreciación será mayor. ¿Qué sucederá? El paralizarse la multiplicación de casas, especialmente pequeñas, ocasionará una creciente demanda a la autoridad local para que supla esta deficiencia. De un modo acentuado, las corporaciones municipales u otros organismos tendrán que edificar o adquirir casas que han llegado a ser invendibles a personas privadas, lo que será más ventajoso que construir otras nuevas puesto que valen poco. Este proceso se realizará en dos sentidos, porque todo incremento de la contribución local origina una depreciación en la propiedad. Y cuando en las ciudades este proceso haya ido tan lejos que la autoridad local sea el principal propietario de las casas, esto constituirá un buen precedente para extender tal medida a la población rural, según se propone en el programa radical, y exige la Federación Democrática, que insiste sobre la construcción obligatoria de casas sanas para los artesanos y viviendas para los campesinos, proporcionalmente a la población. Evidentemente, lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se hará nos aproxima al ideal socialista, para el cual la única dueña de las casas es la comunidad. Bueno, seguiré compartiendo en un futuro para seguir despertando a aquellos